Hola, ¿qué tal mis amigos, hermanos, seguidores y por supuesto suscriptores también? Hoy mediante esta Biblia de bolsillo de la edición Reina Valera 1909, quiero compartir con ustedes unos versículos, así en breve, en donde quiero destacar lo concerniente que le compete a usted y a mí como amador de la palabra de Dios. Vea usted que realmente el Espíritu Santo no es una tercera persona de la supuesta divinidad que creen los trinitarios, ya que el Espíritu Santo solo es el aliento de vida, la fuerza, el poder de Dios, mediante el cual Él realiza sus obras. Pero veamos qué dice esta pequeña Biblia. De hecho, les comento que esta Biblia de bolsillo era de mi amado padre, que falleció ya hace aproximadamente unos 36 años, cuando yo aún era niño. Pues aquí lo tengo de recuerdo, y mediante esta Biblia voy a corroborar lo que es el Espíritu Santo y la función que tiene, y lo que contradicen aquellos que confunden la palabra de Dios. Hoy van a entender claramente mediante estos versículos. Espero capten el sentido de la palabra de Dios. Bueno, quiero ir al libro de los Hechos, en su capítulo 5, en donde cierto varón llamado Ananías y Zafira, su esposa, vendieron un terreno y supuestamente traerían el precio de este terreno a los apóstoles para supuestamente ayudar a aquellas personas o hermanos de su tiempo en cuanto a su manutención y el compartir los alimentos diarios. Pero ellos mintieron y vendieron este terreno a un precio, pero le dijeron a Pedro que les habían pagado menos, por decirlo así, cosa del cual ellos no dieron ese dinero completo a como habían convenido con Pedro. Bueno, así lo estoy resumiendo. Veamos el versículo 3 del libro de los Hechos, en su capítulo 3, referente al Espíritu Santo. Con este versículo he platicado con algunos trinitarios y se confunden con esta parte. Veamos, Hechos capítulo 5, versículo 3. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieses al Espíritu Santo y defraudases del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu potestad. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Bueno, con el versículo 3, en donde Pedro le dice a Ananías que él había engañado o mentido al Espíritu Santo. Y luego el versículo 4 también dice que Ananías no mintió a los hombres, sino a Dios. Con estos dos versículos hacen creer, o confundidos ellos, creen de que el Espíritu Santo es Dios. Pero si vemos o comparamos con otros versículos como contexto, usted se dará cuenta que el Espíritu Santo simplemente es el poder o la fuerza que Dios utiliza para llevar a cabo sus propósitos. De hecho, en la Biblia se menciona al Espíritu Santo como paloma, como fuego,
como el dedo de Dios, como un testigo, como un ayudante y etcétera. Son muchos los apelativos que le dan al Espíritu Santo, pero sin dudas usted se dará cuenta que el Espíritu Santo, por supuesto, no es Dios. Sería esto incorrecto y antibíblico pensar de esta manera. Bueno, a modo de ejemplo, vayamos al Evangelio de Marcos, o San Marcos, como lo vierten algunas traducciones de la Biblia. Vamos a Marcos en su capítulo 13, versículo 11. Palabras de Cristo Jesús, cuando sus apóstoles serían perseguidos o maltratados por causa del reino y del nombre de Cristo. Marcos capítulo 13, versículo 11 dice: y cuando os trajeren para entregaros, no premeditéis qué habéis de decir, ni lo penséis, mas lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. ¿Notó bien o escuchó bien esta última parte? En que los apóstoles que no se preocuparan en cuanto a qué dijeran ni pensaran en qué responderle ante algún tribunal cuando fueran arrestados, porque no serían ellos los que hablarían, sino el Espíritu Santo sería el que hablaría por ellos. Pero ¿usted cree que algún apóstol que fue arrestado y entregado a los tribunales o ante el Sanedrín, será que alguno de ellos se quedó callado y que escucharon la voz del Espíritu Santo en vez de a ellos? ¿Verdad que esto no encaja? Esto es algo, pudiéramos decir, inútil pensar de que porque Cristo dijo que no somos nosotros los que hablaríamos, si en este caso también fuéramos arrestados como creyentes de la palabra de Dios, no por ser arrestados, por ser creyentes o como adoradores de Jehová, ya vendría el Espíritu Santo y hablaría por nosotros. ¿Verdad que no se puede? Ni se pudo, ni se podrá. Así que en el sentido de que el Espíritu Santo hablaría por ellos, es que esta fuerza que viene del Padre solo impulsaría a aquellos apóstoles y les daría palabra para responder. Sin embargo, siempre sería la persona, en este caso, por ejemplo, un apóstol, sería él el que hablaría impulsado por la palabra de Dios, pero no que el Espíritu Santo hablaría por él o por ellos o por nosotros. El Espíritu Santo no es una persona para que venga y hable por nosotros. Veamos otro ejemplo. Ahora vamos a la Biblia, a la traducción del Nuevo Mundo, en 2 Samuel capítulo 23, versículo 2. Veamos, 2 Samuel 23, en su capítulo 23, versículo 2. A modo de ejemplo, en palabras del rey David: el Espíritu de Jehová habló por medio de mí, sus palabras estuvieron en mi lengua. De nuevo, ¿pensaría usted de que el Espíritu de Jehová fue el que habló por medio de su propia boca? Pues de esta manera, usted inteligentemente sabrá que el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu de Jehová, no habló por sí solo, sino que habló por medio de la boca del profeta, o más bien de David. Así que cuando usted, inspirado por la verdad y por el Espíritu de Jehová, sin duda, figurativamente es como que el Espíritu Santo estuviera hablando, tal como en este momento su humilde servidor les comparte estos versículos. Pero el que está hablando soy yo, no el Espíritu Santo, hablando literalmente, pero el poder o la fuerza que viene de nuestro Dios Jehová
es el que está haciendo su obra y pone las palabras en mi lengua. Así que el Espíritu Santo no es Dios. El Espíritu Santo es el poder de Jehová. Como conclusión, vayamos a Éxodo capítulo 31. Vamos a ver, capítulo 31, versículo 18. Cuando a Moisés se le dio las 2 tablas de piedra, es decir, los 10 mandamientos, pues ahí dice: pues bien, tan pronto como acabó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, Dios le dio las 2 tablas del testimonio, que eran 2 tablas de piedra, escritas por el dedo de Dios. Bien, volviendo a la Biblia de bolsillo, ahora en el Evangelio de Lucas como último versículo. En Lucas, en su capítulo 11, de esta Reina Valera 1909, Biblia de bolsillo, Lucas capítulo 11, versículo 20, en donde a Jesús lo acusaban de expulsar a los demonios por medio de Belcebú. Pero ustedes saben que Jesús hacía milagros por medio del Espíritu Santo que Dios su Padre le daba, es decir, esa fuerza o ese poder. Por eso Jesús les dijo: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, cierto, el reino de Dios ha llegado a vosotros. No va a creer usted que sería el dedo de Dios, literalmente hablando, del que estaba con Cristo para que Él pudiera ejecutar milagros. No, era Jesús mismo el que estaba actuando, por supuesto, impulsado por el dedo de Dios, es decir, por el Espíritu Santo, tal como leímos en Éxodo 31, 18, en donde dice que las 2 tablas de piedra, es decir, los 10 mandamientos, fueron escritos o inspirados por el Espíritu Santo, es decir, el dedo de Dios. Bendiciones, y quítese de la mente de que el Espíritu Santo sea una persona. No, no, Señor. El Espíritu Santo solo es el poder de Jehová Dios. Bendiciones.